Reciban muchos saludos a la distancia. Estamos en la lección número 20, la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón será la última etapa de la gran tribulación después de una persecución mundial contra la nación de Israel. ¿Qué significa Armagedón? Proviene de la palabra Armagedón, que significa monte de Megido. Y Megido significa el valle de la decisión. ¿Por qué significa el valle de la decisión? Porque ahí se va a definir quién realmente es el gobernante mundial, el soberano de los reyes de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, frente a aquel usurpador que va a ser el anticristo. Armagedón solo se menciona una sola vez en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, que a su letra dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En el Antiguo Testamento hay 5 personajes que describen esta batalla: David, Isaías, Joel, Zacarías y San Juan. La batalla del Armagedón será la más grande, audaz y sangrienta. La batalla del Armagedón será la más atrevida y blasfema de todos los tiempos. Sitios de la campaña de Armagedón. Tenemos en el lado derecho, donde se encuentra Megido. Estos sitios de campaña acontecerán en diferentes lugares. El principal que se menciona es Megido, donde ocurrieron muchas batallas israelitas, como lo veremos más adelante, pero no solamente batallas israelitas, sino otras batallas de otros pueblos. Pero también hay otros sitios implicados en la batalla del Armagedón. Veamos acá, comenzando con lo que estamos hablando, el monte de Megido estaba en la llanura de Esdraelón, el valle de Esdraelón, al norte de Jerusalén. En ese lugar, en Megido, se dieron muchas batallas que mencionamos solamente unos ejemplos. Débora y Barak vencieron a los cananeos. Gedeón triunfó sobre los madianitas. Ahí Saúl fue muerto. Ahí Ocosías fue muerto por Jehú. Ahí fue muerto Josías en la invasión de los egipcios. Si nos damos cuenta, tenemos que tener gran conocimiento del Antiguo Testamento para ubicarnos de que ese lugar es un lugar estratégico. En segundo lugar tenemos el valle de Josafat al este de Jerusalén. El valle de los que pasan se llama el área que se menciona al salir de Jerusalén, entre la ciudad santa y el monte de los olivos. En tercer lugar tenemos a Edom o Idumea al sur de Jerusalén. Tenemos ahí el mapa, al este del río Jordán y cerca de Petra. Aquí está el monte de los olivos, donde el Señor Jesucristo vendrá en su segunda venida y pondrá sus pies en el monte de los olivos. En cuarto lugar tenemos Jerusalén. Jerusalén es la misma que se representa como el centro del conflicto en Zacarías capítulo 12, versículos 2 al 11, 14:2 de Zacarías. Hay varias teorías en cuanto a los eventos de esta campaña de Armagedón. En primer lugar, el conflicto será entre el Imperio Romano y la Confederación del Norte, que hemos visto en una anterior lección. En segundo lugar estará el conflicto, es otra postura, que el conflicto será entre el Imperio Romano y los reyes del Oriente, aquellos reyes que van a venir cuando el río Éufrates se seque. La tercera postura está que el conflicto será entre todas las naciones y Dios, es decir, las 4 confederaciones que hemos avanzado en la anterior lección van a estar queriendo guerrear contra Jesucristo. En cuarto lugar está la postura de que el conflicto será entre 4 grandes potencias mundiales. En quinto lugar está que el conflicto será entre el Imperio Romano, Rusia y las potencias asiáticas. En sexto lugar está que el conflicto será entre la potencia romana contra la oriental y la norteña, sin contar Rusia. En séptimo lugar será un conflicto ruso en el Armagedón. Participantes en la batalla del Armagedón: reyes del norte, que hemos avanzado, los reyes del oriente, pueblos asiáticos más allá del Éufrates, el rey del sur, más potencias del norte de África, y el Señor Jesucristo y sus ejércitos celestiales cuando venga en su segunda venida a esta tierra. El motivo de la batalla del Armagedón. Tenemos 3 motivos. En primer lugar está la soberanía de Dios.
Dios mismo permitirá reunirse a estas personas en el Armagedón. En segundo lugar, será por el engaño de Satanás que se reunirán en el Armagedón, ya que en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, se habla de 3 espíritus inmundos que engañarán a las naciones para que se reúnan en Armagedón. En tercer lugar estará el odio de las naciones a Cristo. Las naciones dirigidas por el anticristo sabrán de la llegada de Cristo al monte de los olivos. Se reunirán en esa zona para destruir al Señor Jesucristo, pero Apocalipsis nos dice que saldrá vencedor nuestro Señor Jesucristo. La cronología de la batalla del Armagedón. Uno de los eventos dentro de esta cronología se encuentra la sequía del río Éufrates, que se va a secar. Se va a secar el río Éufrates para que pasen los reyes del oriente. Se quitará la barrera líquida y decenas de soldados de los poderes del mundo marcharán hacia Armagedón con el propósito de destruir a Jerusalén, un combate contra la ciudad santa. El Armagedón. En el Armagedón, como ya se comentó hace momentos atrás, sí se puso 5 ejemplos de varias batallas que se dieron de los israelitas con sus vecinos. La invasión de los ejércitos del mundo. El anticristo estará a la cabeza de esta invasión. No será la última guerra en la Biblia, sino hay otra al final del milenio, otra rebelión que se va a querer dar contra el reinado de Jesucristo. Por eso se dice que no será la última guerra en la Biblia. El Armagedón se llevará a cabo al final de la tribulación. Y ese Armagedón va a ser para destruir al Cordero y a su pueblo. La invasión del Señor y sus ejércitos. Aparecerá una señal en los cielos, la señal del Hijo del Hombre en su segunda venida, en Mateo 24:30. Los ejércitos abandonarán su hostilidad entre ellos para unirse y pelear contra aquel que monta el caballo, nuestro Señor Jesucristo. El Señor triunfará y destruirá al ejército de la bestia y los demás ejércitos en su contra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Tenemos acá una imagen que ustedes deben conocer. Hay de toda la Biblia en una síntesis y muy bueno, solo que en esta parte ellos alegorizan la Biblia. Por eso dicen acá: el Armagedón no es un baño de sangre, Jesús murió por sus enemigos, ahora les pide cuentas. Ahí hay una alegorización, por eso hay que discernir cuándo se está alegorizando y cuándo se está respetando el texto de la Biblia, como lo estamos haciendo con la simple reiteración de lo que explica la palabra de Dios en cuanto al Armagedón y la segunda venida de Jesucristo. La cronología de la segunda venida de Cristo. Miren todo este panorama. Va a comenzar con terribles manifestaciones en los cielos, Mateo 24:29. Luego los cielos se abrirán y aparecerá Jesús, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. En tercer lugar, el Salvador descenderá en el monte de los olivos con un gran terremoto, Zacarías capítulo 14, versículo 4 y 8. Cristo finalmente se dirigirá hacia Armagedón y vencerá a sus enemigos, Isaías 34:6, 63:1. El propósito de la segunda venida de Cristo: derrotar al anticristo y las naciones reunidas en Armagedón. Y ahí vemos cómo serán lanzado el falso profeta y el anticristo al lago que arde con fuego y azufre, y ellos van a inaugurar el infierno. El infierno inaugurarán el falso profeta y la primera bestia. El otro propósito de la segunda venida de Cristo será restaurar a Israel, la restauración de Israel
y juzgar y castigar a Israel infiel, porque acá habrá 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes imprudentes, lo cual aparece en el capítulo 25 de Mateo y hace referencia a la nación de Israel y no a la iglesia, como lo hemos estudiado en otro video, y ustedes lo pueden ver en otro video, no recuerden qué video, y ahí lo pueden ver, y que ahí las vírgenes insensatas y las 5 prudentes y las 5 insensatas no hace referencia a la iglesia como mayormente se ha enseñado. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Jesucristo es aquel que monta en el caballo, y los ejércitos de la tierra, como ven en imágenes, estarán ahí unidos para pelear contra aquel que monta el caballo. Mas dice en la Biblia: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ven Señor Jesús. Amén. Gracias por tu atención. Dale like al video, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para continuar estudiando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.